Que Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más. Qué privilegio más grande que Dios nos concede el poder llegar hasta sus hogares. Hoy estamos transmitiendo desde casa, pero de igual manera es una bendición el podernos congregar, el podernos reunir alrededor del trono de nuestro Señor y poder orar, poder dar gracias a Dios por sus bondades, su misericordia. Yo sé que cada uno de nosotros hemos estado confiando en el Señor, hemos estado poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. Él es el autor y el consumador, dice la Biblia, de nuestra fe, y no dudamos que el Señor va a continuar ayudándonos, guiándonos en todo lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que bienvenidos, gracias por sintonizar este canal de televisión. Es su canal, debemos de cuidarlo, debemos de orar al Señor por todo lo que aquí hacemos desde la Iglesia Cristiana Josué, orar por los trabajadores, todos los miembros del Ministerio de Comunicaciones, por todos los pastores, los obreros, los hermanos que en uno u otro programa participamos a fin de que la palabra pueda llegar a la vida de cada uno de ustedes y por supuesto a la vida de cada uno de los hermanos que nos sintonizan día a día, desde temprano en la mañana hasta la noche, prácticamente todo el día, llevando palabra de Dios, consejos a la luz de las Escrituras, oración de intercesión, que es tan importante no solamente en este tiempo en el que estamos viviendo, sino también en todo tiempo. La oración es fundamental para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Así que, amados hermanos, bienvenidos, Dios los bendiga. Es un privilegio saludarles y orar con ustedes y pedirle al Señor que nos ministre a través de su palabra, que Él nos hable al corazón. Creo, hermanos, que la crisis que está viviendo el mundo y en nuestro país de igual manera, la iglesia sobre todo del Señor, que estamos inmersos en este ambiente, Dios tiene sus propósitos y sus planes. Dios está en control de todas las cosas. A Dios nada le toma por sorpresa. Sé que Dios está obrando en medio de todo esto y definitivamente, como lo hemos visto a través de las Escrituras y también a través de la historia del pueblo de Israel y de la iglesia del Señor, en los últimos 2000 años, después de los desiertos, después que atravesamos periodos de desierto, periodos de prueba, llamémosle, periodos de batalla, siempre, hermanos, al otro lado del punto A al punto B, cuando llegamos al punto B, nuestra vida ya no es igual. Y creo que este tiempo de prueba, de crisis que vive el mundo por la pandemia de la iglesia, estamos aquí también inmersos en este mundo. Hermanos, cuando termine este valle, este desierto que estamos atravesando hoy en día, ya no seremos las mismas personas. Bueno, esperamos que así sea, ¿verdad? Que Dios haga algo precioso, algo glorioso, hermanos, en la iglesia, en nuestras vidas en lo particular. Creo que debemos de abrir el corazón, abrir nuestra mente y corazón, nuestro espíritu sobre todo, al Señor para que Dios nos enseñe, para que Dios nos muestre cuál es su voluntad, cuál es su propósito en nuestras vidas, que Él nos revele qué es lo que debe de ser cambiado, desarraigado de nuestras vidas y que Él nos prepare de una manera muy especial para lo que Él hará en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Dios, antes de usar sus instrumentos con poder, los purifica, ¿verdad? Eso ha sucedido a través de la historia de la iglesia, a través de la historia del pueblo de Israel. Dios ha purificado a su pueblo en hornos de prueba, en hornos de aflicción, en hornos de batalla, pero el fin de Dios es preparar a sus hijos, preparar a la iglesia para su venida y también para el cumplimiento
de la gran comisión. Y es por eso que en este día, mis hermanos, quiero pedirles que iniciemos este momento de comunión con el Señor y con su palabra, que iniciemos orando al Señor y que le pidamos a Dios que Él nos prepare, obre, responda a la oración de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y en lo particular, hermanos, quisiera pedirles que nos uniéramos para orar por ese avivamiento espiritual que la iglesia realmente espera que suceda antes de la venida de Cristo. Un poderoso avivamiento que sacuda a las naciones de la tierra y sobre todo que sacuda a la iglesia de Cristo para levantarnos al cumplimiento de la gran comisión. Esta es la última señal que mencionó Jesús en Mateo capítulo 24. Y cuando este evangelio sea testificado o predicado para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. La iglesia necesita ese poder, necesita esa fuerza, necesita ese respaldo inequívoco del Espíritu de Dios para cumplir esa misión de llevar la palabra, de llevar el mensaje del evangelio a las vidas que necesitan del Señor Jesucristo. Y para ello es necesario que haya un avivamiento espiritual en la iglesia del Señor y en la vida de cada uno de nosotros. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por permitirnos, Señor amado, el poder reunirnos de esta manera, Señor, alrededor de tu trono con cada uno de mis hermanos, allá en sus hogares, en sus lugares de trabajo, o donde quiera que se encuentren, Señor, aquí en nuestro país, en nuestra ciudad, más allá de nuestra ciudad, Padre, donde tú lleves esta señal, Señor, que sea de bendición. Padre, oramos, Señor, particularmente o especialmente por el avivamiento que necesitamos como iglesia. El avivamiento que necesitamos como hijos tuyos, Señor, como siervos tuyos, Padre, para llevar la gloria de Jesús a las naciones, Señor. Necesitamos, Padre, cumplir ese mandato, esa gran comisión de llevar tu palabra, Señor, de impulsar el reino de los cielos alrededor de las naciones del mundo, ahí donde Cristo no ha sido predicado, ahí donde Cristo no ha sido escuchado. Señor amado, los que están a nuestro alrededor, en nuestros países, en nuestras ciudades, pero también los que están, Señor amado, allá en los confines de la tierra. Padre, te pedimos, Señor, que nos hables, que nos ministres por tu Espíritu Santo, por tu palabra. En este día, Señor, aviva el fuego de tu Santo Espíritu, de la pasión del Espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros, Padre amado. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias porque tu palabra dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Señor, tú vas a añadir bendición. Todas las bendiciones que has declarado en tu palabra las vas a añadir, Señor, si tu pueblo busca el hacer tu justicia primero sobre este mundo, sobre esta tierra y en la vida de cada una de las personas, Señor, que habitamos este país y este planeta. Dios amado, gracias en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, bendíceles. Háblanos, Señor. Abre nuestros oídos espirituales para que nos dispongamos a oír tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Una vez más, bienvenidos, mis queridos hermanos. Gracias por ser parte de esta transmisión. Estamos este día pidiéndole al Señor que haga esa obra. Yo sé que Dios está trabajando, porque Dios trabaja día a día. Dios no descansa. Dios trabaja en su iglesia, trabaja en nuestros corazones. Pero que Él siga haciendo esa obra hasta que sea esa obra perfecta que Él quiere hacer en nosotros, hablando del avivamiento espiritual. De eso quiero, con la ayuda del Señor, hermanos, compartir con ustedes este día. Hemos titulado esta enseñanza con el tema Factores que conducen a un avivamiento espiritual. Factores que conducen a un avivamiento
espiritual. En el capítulo 37 de Ezequiel, vamos a leer por lo menos los primeros 5 versículos, aunque haremos alusión a otros versículos más en el transcurso de esta enseñanza de la palabra de Dios. Dice Ezequiel 37:1: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Al hablar de esta profecía, quiero, hermanos, en primer lugar, antes de entrar en materia de analizar algunos de estos versículos que hemos leído de este maravilloso capítulo de las Sagradas Escrituras, quiero, hermanos, en primer lugar, leerles una declaración breve, obviamente, de lo que este gran predicador llamado Oswald Smith, que fue un pastor misionero allá en Toronto, Canadá, hace algunos años atrás, escribió acerca del anhelo que había en su corazón acerca del avivamiento espiritual. Dice: Dios manifiesta su poder en los avivamientos. Los días de la Iglesia Apostólica eran días de avivamientos. Nada sino el avivamiento resolverá los problemas de hoy. Más aún, de hecho, es dudoso si habrá iglesia sin avivamiento. En la redondez del orbe hay quienes están clamando a Dios por otra manifestación portentosa del poder de Dios. ¿Serán estas oraciones respondidas? ¿Vendrá el avivamiento? Si eso ocurre, ¿cómo será el avivamiento? ¿Cuánto costará el avivamiento? ¿Podemos hacer algo para que venga el avivamiento? ¿Podrá la oración del Salmo 85:6 ser una realidad en nuestro tiempo? Nuestros ojos están en Dios. Él solo puede reavivar a su pueblo, y cuando lo haga, habrá tal gozo como la iglesia no lo ha conocido por largo tiempo. A través de la historia, hermanos, de la iglesia, desde Pentecostés hasta el día de hoy, siempre Dios ha levantado hombres, mujeres, es decir, miembros dentro de su mismo pueblo, del mismo cuerpo de Cristo que es la iglesia, con ese anhelo de ver el poder de Dios, que la iglesia no mengüe en cuanto al poder, el respaldo del Espíritu Santo para realizar la obra que Jesucristo le encomendó a su iglesia, nos encomendó a usted y a mí. Siempre en los momentos más oscuros, en los momentos de mayor tibieza espiritual, hermanos, Dios ha levantado hombres, mujeres, y los ha puesto en la brecha, y les ha puesto ese anhelo en el corazón de ver el poder de Dios reavivarse en medio de los tiempos. Hacemos nuestra también la profecía de Habacuc en el capítulo 2, creo el versículo 2, cuando dice: oh Jehová, aviva tu obra, y en medio de los tiempos hazla conocer. Y hermanos, nada es más importante cuando pasamos tiempos de desierto, tiempos de prueba, tiempos de adversidad, tiempos de peligro, tiempos de batalla, como los que estamos viviendo ahora, sino clamar por el avivamiento del Espíritu Santo.
clamar por el poder de Dios que levante su vida, la mía, que levante a la iglesia, hermanos, para ver el cumplimiento del poder de Dios y sobre todo la misión que Jesús nos encomendó de que su palabra, su evangelio, su reino, hermanos, llegue y toque a todas las naciones de sobre la faz de la tierra. De ahí que este tema, hermanos, que vamos a compartir hoy es un tema relevante, es un tema importantísimo, es un tema que no podemos obviar, es un tema que debemos de tomarlo, debemos de traerlo al corazón, de hacer todo lo que sea necesario de nuestra parte para que sea una realidad. En primer lugar, quiero tomar un momento para hablar acerca de algunas cosas relacionadas con el avivamiento. Primero, ¿qué es un avivamiento? La palabra avivamiento viene de la acción de avivar o atizar el fuego. Es decir, la intención es actuar soplando el fuego, avivando los carbones, a fin de que la llama no se apague de la hoguera, la llama no se apague de una manera total. O sea, de ahí viene la palabra avivamiento. Es decir, cuando el pábilo humea, cuando las brasas están ya por perder prácticamente el fuego, el calor del fuego, en ese momento cuando parecería que ya la hoguera se ha apagado, es el momento de avivar, es el momento de atizar, con el fin de que la llama no se apague. Amado hermano, la iglesia a través de todos los siglos que nos han antecedido hasta hoy, desde el Pentecostés hasta el día de hoy, hermano, la iglesia ha pasado por cientos de momentos difíciles, momentos de persecución, de prueba, momentos de confusión, momentos de frialdad, momentos de desenfoque de la iglesia. Y han habido muchos momentos en los que la iglesia parecería que va a desaparecer, parecería que va a perder la ruta, va a perder la visión, el camino, el enfoque. Sin embargo, en esos momentos oscuros, donde parecía que la iglesia iba a desaparecer, de que no iba a quedar nada ya de la iglesia, hermanos, el Señor ha traído por su Espíritu Santo ese avivamiento, ha soplado sobre esas brasas que están por extinguirse y le ha dado una vez más a la iglesia, hermanos, vida. Es decir, la vida del Espíritu, el poder de la vida del Espíritu Santo, una vez más en el corazón de la iglesia. Ahora, la otra pregunta es, ¿con quién está relacionado el avivamiento? El avivamiento está relacionado con la iglesia y con el mundo. Pero en el orden, definitivamente, que debe seguir el avivamiento, primero es con la iglesia. Porque Dios no puede avivar fuego donde no ha habido fuego. Dios no puede avivar la llama de su espíritu, la llama del poder de la fe, la llama del poder de la santidad, la llama del poder de la obediencia, hermano, donde no ha existido fuego. Es decir, donde no hay fuego del Espíritu Santo no puede haber avivamiento, donde no ha habido obra del Espíritu. Entonces, en primer lugar, el avivamiento no tiene que ver con el mundo, no tiene que ver con las conversiones del mundo o la conversión de los hombres en el mundo. Tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver con el poder del Espíritu Santo operando en la iglesia. Ahora, luego que el Espíritu de Dios ha operado, ha avivado a su iglesia, para que su iglesia tenga la fuerza, la capacidad de ser esa columna y baluarte de la verdad, entonces el avivamiento se relaciona con el mundo. Porque el mundo es, es anunciado el Evangelio, es advertido, es llamado de parte de Dios para que se vuelvan a Él a través de una iglesia
que ha sido avivada en el poder del Espíritu Santo. Primero es entonces el avivamiento, primero tiene que ver con la iglesia y luego tiene que ver con el mundo. Cuando la iglesia está avivada en el poder del Espíritu Santo, es cuando la iglesia estaremos mayormente capacitados para poder hacer la obra que Dios nos mandó a hacer en el mundo en el cual nosotros vivimos. Una tercera pregunta que tiene que ver con el avivamiento. ¿Cuándo necesitamos el avivamiento? Decíamos al principio que el avivamiento viene de soplar esos carbones que están por apagarse, ¿verdad? Es decir, reavivar la llama. Si el avivamiento tiene que ver con la iglesia, entonces ¿cuándo es que se necesita un avivamiento? Y la respuesta vendría a ser un poco, digamos, lógica. Es necesario el avivamiento cuando la iglesia está perdiendo su fulgor, cuando la iglesia está perdiendo el fuego de la presencia de Dios, cuando la iglesia se envuelve en la frialdad de este mundo, cuando la iglesia está siendo indiferente a Dios, cuando la iglesia ya no quiere oír o al menos obedecer la voz de Dios, cuando la iglesia se enreda en los negocios de este mundo, en los negocios de esta vida, en las riquezas temporales de este mundo, y se aparta de la prioridad de Dios, que es su preciosa voluntad, es cuando se necesita un avivamiento, cuando la iglesia se debilita, cuando la iglesia se enfría, cuando el corazón del creyente ya va en pos de otro Señor y deja al Señor Jesús de lado. Es cuando, hermanos, se necesita un avivamiento. En la Biblia, y voy a mencionar solamente, lo voy a mencionar porque no podemos detenernos acá, pero en la Biblia encontramos algunos aspectos, hermanos, que nos dan una señal de la necesidad de avivamiento. ¿Cuándo es que necesitamos avivamiento? Cuando hemos perdido nuestro primer amor. Eso es lo que Jesús le dijo a la iglesia en Apocalipsis 2:6. Has perdido o has dejado tu primer amor. Nuestro primer amor es Dios. Siempre debe ser Dios, no la obra de Dios, sino Dios. Él debe ser el primero en nuestra vida. Segundo, cuando hemos abandonado la comunión con Dios. Es decir, cuando hemos abandonado la oración, cuando hemos abandonado el estudio, meditación, profundización de la palabra de Dios, cuando un cristiano ya no lee la Biblia, cuando un cristiano ya no ora, ni siquiera para comer, ni siquiera para dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho durante un día, cuando un cristiano se vuelve apático a la oración, apático a la lectura de la palabra, apático a congregarse, apático a buscar la comunión con el Espíritu Santo, es en ese momento, son señales que se necesita un avivamiento espiritual. Por otro lado, cuando necesitamos un avivamiento, cuando amamos al mundo y a las cosas de este mundo más que Dios y las cosas de Dios. Por eso el apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 2, versículos 15 y 16, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si nosotros amamos al mundo y sus cosas, dice, el amor del Padre no estará en nosotros. Y todas las cosas de este mundo, dice Juan, son superficiales, son perecederas, son vanas. Necesitamos avivamiento cuando caemos en los lazos de la flojedad o la falsedad doctrinal. Apocalipsis 2:14. Habla acá a la iglesia, el Señor, cuando estamos siendo muy fríos, muy débiles, y comenzamos a coquetear con las falsas doctrinas, o con las doctrinas que están alteradas. Número 5, cuando estamos siendo seducidos a vivir una vida religiosa monótona. En el capítulo 2, versículo 18 de Apocalipsis, a la iglesia de Tiatira,
La palabra Tiatira significa volverse a ligar, significa religar, significa, en otras palabras, seguir una rutina religiosa, pero no es una verdadera comunión, sino que es una actividad religiosa, pero no es una verdadera comunión con el Espíritu de Dios. Necesitamos avivamiento cuando estamos siendo persuadidos a caer en la fornicación. El libro de Apocalipsis habla, en el capítulo 2, versículos 19 y 20, cita a Jezabel, la mujer del Antiguo Testamento. Esta mujer que fue ícono del mal en el antiguo tiempo, en la época de Elías, del reino de Acab. Esta mujer era prácticamente experta en el ocultismo y al mismo tiempo había mucha sensualidad, es decir, había mucha inmoralidad sexual y también falsa doctrina, falsos dioses, falsos ídolos, a quienes adoraba o guió al pueblo de Israel y aún a los sacerdotes del pueblo de Israel a la fornicación. Esto puede indicar que necesitamos avivamiento cuando estamos siendo persuadidos por ese espíritu de Jezabel que va conduciendo poco a poco a involucrarnos en la idolatría de este mundo, involucrarnos en la inmoralidad sexual de este mundo, porque son estrategias, son trampas del enemigo para debilitar nuestra vida espiritual. Necesitamos avivamiento cuando nos volvemos amantes y esclavos de la riqueza o del dinero. Este fue el mensaje a la iglesia de la Odisea. El mensaje de poner su esperanza en el oro, en la plata, en la riqueza de este mundo. Necesitamos avivamiento cuando hemos perdido la pasión por las almas perdidas, cuando hemos perdido la pasión por el cumplimiento de la gran comisión aquí en nuestra comunidad, en nuestra nación y en las naciones sobre la faz de la tierra. Y podríamos hablar de muchas otras cosas que evidencian la necesidad de un avivamiento espiritual. Si alguna de estas cosas que hemos mencionado, de estas 8 características en la vida de una iglesia que está necesitando el avivamiento, si nos podemos identificar con una, con 2, con 3, amado hermano, eso significaría que al finalizar este momento de comunión en la palabra, nosotros debemos de levantarnos, de arrodillarnos delante del Señor y pedirle al Señor que avive con su Espíritu Santo nuestras vidas, porque, amado hermano, si el avivamiento del Espíritu Santo no llega de manera oportuna al corazón del creyente o a la iglesia, esa iglesia o creyente está destinado a la muerte espiritual, como ha sucedido a lo largo de la historia, hermanos, con hombres, incluso líderes que fueron fieles en un tiempo, pero que por alguna de estas cosas o otras más, hermanos, su corazón se fue en pos de este mundo y su alma se perdió. Entonces es importante que nosotros, hermanos, busquemos el avivamiento, el estar lleno, el estar continuamente saturados por el Espíritu Santo de Dios. Y la otra cosa, ¿qué ocurre en un avivamiento? En un avivamiento, hermanos, lo que ocurre es que el poder del Espíritu Santo, la presencia de Dios, revitaliza, vuelve a llenar, vuelve a encender, vuelve a impactar, vuelve a impregnar la gloria de Dios en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. En otras palabras, un nuevo Pentecostés es derramado sobre su vida, sobre mi vida, sobre la vida de la iglesia. Cuando hay un avivamiento, es evidente porque la gloria de Dios sobre un creyente, la gloria de Dios sobre una iglesia, sobre una congregación o sobre el cuerpo de Cristo, hermano, no se puede esconder. Porque las evidencias del poder de Dios no se pueden esconder en nuestra vida o en la vida de la iglesia.
De ahí que si el avivamiento, hermanos, es un acto de restauración, entonces en un avivamiento, fíjese, Dios restaura la comunión con Él. Dios restaura la comunión en la oración, restaura la comunión en la palabra, restaura la comunión con el Espíritu Santo. Dios también va a restaurar la fe que vence al mundo. Esa fe que necesitamos en medio de esta pandemia, hermano amado, en nuestro país y en las naciones. Dios va a restaurar también la santidad. Dios va a restaurar la integridad del corazón del creyente, del siervo y de la iglesia misma. Dios va a restaurar la obediencia. Dios va a restaurar la adoración. Dios va a restaurar el servicio. Y Dios va a restaurar el compromiso que usted y yo tenemos para impulsar el reino de Dios, que no es un compromiso únicamente de los líderes de la iglesia, sino que es un compromiso de cada creyente, cada cristiano, cada siervo de Dios. Estamos comprometidos a llevar el nombre de Jesús, hermano, hasta los confines de la tierra, con nuestras oraciones, con nuestro testimonio, con nuestras ofrendas, es decir, con nuestra vida misma invertida, hermano, en el reino, a fin de que lo más grande que este mundo deba de conocer, lo conozcan. Y lo más grande es Cristo el Señor. Hace un tiempo atrás, unos años atrás, me encantó mucho el lema del Castillo del Rey, así se llama el ministerio. En ese año, el lema era: hagamos famoso a Jesús. Es decir, el lema del ministerio era animar a cada jovencito o a cada persona que es parte de este ministerio a hablar de Jesús, a testificar de Jesús, a dar a conocer el plan de Dios a través de Cristo Jesús. Hagamos famosos a Jesús. Amado hermano, una iglesia en avivamiento es una iglesia que hará famoso a Jesús en todas las naciones, es decir, que va a declarar el mensaje de Cristo a diestra y a siniestra en las naciones. Ahora, ¿qué tiene que ver este pasaje de la Biblia que hemos leído al principio con los factores para el avivamiento? O sea, los factores que se requieren para un avivamiento espiritual. Así es el tema, factores que conducen a un avivamiento espiritual. Veamos entonces, mis hermanos, después de ver algunos aspectos del avivamiento, en este segundo punto en nuestra enseñanza de este día, cómo podemos experimentar hoy un avivamiento espiritual. Y ahora sí vamos a la palabra, a este pasaje de Ezequiel capítulo 37. Primero, hermanos, el primer factor es que nosotros discernamos la condición en la que se encontraba Israel y la podamos aplicar también a discernir la condición en la que nosotros estamos en este tiempo. Si hablamos, hermanos, de este contexto, de cuál era la condición de Israel, fíjese, Israel se encontraba en Babilonia. El profeta Ezequiel estaba ya en el exilio, hermano, siendo un profeta de Dios en el exilio, allá en Babilonia, llevando el mensaje de Dios para la nación de Israel. O sea, se encontraba ministrando en el cautiverio. No olvidemos que, según la historia, en el año 721, cayó el reino del norte, cuya capital era Samaria, conocida como el reino de Israel, y el reino del sur, que era el reino conocido como el reino de Judá, cayó en manos de Babilonia en el año 587. Más o menos esos años. La caída del reino del norte primero y después la caída del reino del sur. Aquí estamos hablando de la tribu de Judá y de otras dos tribus, o una tribu y la mitad de las tribus de Israel. Bueno, lo importante acá es que este pueblo fue al exilio y estaban allá. No había culto, no había templo, no había sistema de adoración,
no había alabanza a Dios, eran esclavos en un país extraño, lleno de alrededor de ídolos que adoraban este imperio. Hermano, el imperio babilónico, estaban humillados ahí como esclavos en ese lugar. Entonces de ahí viene la profecía. Esta profecía forma parte de varias profecías que hablaban acerca del futuro de Israel, que estaban hablando del tiempo en el que el Señor iba a quitar la cautividad de la nación y los iba a traer de nuevo a su tierra. Pero por ahora este pueblo estaba prácticamente muerto, por eso lo identifica el profeta en los primeros versículos, dice con un valle de huesos. Imagínese usted un valle de huesos como estar en medio de un cementerio. Así ilustra el Señor, hermanos, la condición espiritual, la condición política, la condición emocional en la que se encontraba este pueblo allá en el cautiverio, hermanos, en Babilonia. Ahora, ¿por qué? Porque este pueblo, hermanos, fueron llevados cautivos a Babilonia. En el capítulo 32 de esta misma profecía, voy a leer así rápidamente unos versículos, capítulo 32 y versículos 25 al 29. Bueno, todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos hablaron acerca de las razones por qué el pueblo fue al cautiverio, por qué Dios permitió que fueran 70 años al desierto o al horno de la prueba, como le llama Jeremías, hermanos, a Babilonia. ¿Por qué? Vea lo que dice la palabra. Podemos leer aquí en el versículo 25, 32, 25. Dice, en medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud, a sus alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos. Ahí Mesec, ahí Tubal. En el versículo 12, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes. Toda esta profecía del capítulo 25, del versículo 32 de Ezequiel, está hablando precisamente de cuáles fueron las causas. Es decir, este pueblo impío, incircunciso, llevó cautivo a la nación de Israel a la tierra de Babilonia, precisamente porque ellos abandonaron los caminos del Señor, porque ellos llenaron su corazón con los ídolos, la idolatría, es decir, abandonaron a Dios, como dijo el profeta Jeremías en su profecía. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, la idolatría fue la causa, entre otros pecados, por supuesto. Fue la causa del por qué este pueblo, hermano, fue al exilio durante 70 años. Y ahí el profeta, de acuerdo a lo que recibe de Dios, los ve como un valle de huesos muertos. Es decir, un valle de muertos, un valle de huesos secos, en gran manera. ¿Por qué? Porque está reflejando la condición, hermanos, espiritual, política, emocional, social, en todos los sentidos, que este pueblo del Señor estaba sufriendo por causa del pecado. Amado hermano, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. El pecado no nos va a llevar a ningún término feliz. El pecado no nos va a llevar a tierra de bendición, a tierra de abundancia, a tierra de paz, a tierra de justicia. No, al contrario. El pecado nos va a llevar a la muerte. Cuando abandonamos al Señor, cuando abandonamos las cosas del Espíritu, cuando dejamos de lado al Señor, cuando permitimos que nuestro corazón sea, hermano, seducido por el espíritu de este mundo,
que nos aparta de las cosas santas, de las cosas de Dios, de las cosas más importantes de la vida del creyente, que son las cosas del Señor, hacer su voluntad, vivir para agradar a Dios. Cuando el pecado, hermano, entra en el corazón, destruye. Y eso fue lo que sucedió con este pueblo. Hermanos, la idolatría los llevó a otra serie de pecados, injusticia, violencia, inmoralidad y tantas cosas, hermanos, porque dieron oportunidad en su corazón que el pecado los llevara a la derrota. El pecado siempre llevará a la iglesia a la derrota. Sucedió con Sansón, el hombre lleno del Espíritu, el hombre con una fuerza extraordinaria. El pecado lo llevó a la destrucción de su propia vida, del ministerio, del llamamiento, de la obra que Dios le había encomendado. Entonces, la condición, hermanos, que presenta esta profecía nos habla precisamente de que el pecado nos lleva a cautividad. Jesús le dijo a los fariseos que el que practica el pecado, dice, se vuelve esclavo del pecado. O sea, el pecado, hermanos, es como una enfermedad que va debilitando nuestras facultades espirituales al punto de llevarnos precisamente a la muerte espiritual. Y esta era la condición de Israel. Un pueblo que era como un cementerio, huesos secos en gran manera, porque habían dejado a Jehová, habían abandonado los caminos del Señor, habían abandonado la comunión con Dios, habían abandonado la palabra, habían abandonado la adoración genuina, habían abandonado, hermanos, el servicio, habían abandonado todo. Y se fueron en pos de los Baales, en pos, hermanos, del mundo. Ahora notemos, además de lo que es la condición espiritual, vemos otro factor importante, que es el factor que hizo posible el avivamiento de este pueblo, hermanos, es que en los planes de Dios, fíjense, en la mente, en el corazón y en los planes de Dios, Dios había establecido restaurar a su pueblo. Hermanos, esto es precioso, porque quiero decirle que en los planes de Dios siempre hay una oportunidad de restauración. Dios tenía en su propósito que este pueblo no iba a morir, a perecer, hermanos, en cautiverio. Dios había pensado y había planeado restaurarles. Y precisamente después de los 70 años de cautiverio, Dios, hermanos, comenzó con ese periodo de restauración. El profeta Daniel, en el capítulo 9, vamos a leer así rápidamente, 9:2, habla precisamente, cita ese momento que estaba en el corazón de Dios. Dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y aquí hace referencia a otro pasaje de otro profeta, que es el profeta Daniel, en el capítulo 25 y versículo 11, que dice así: 25:11 de Jeremías: toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras. Es decir, este pasaje nos habla del momento que había profetizado Jeremías por el Espíritu Santo, que serían 70 años de cautiverio, pero que luego Dios les daría una oportunidad de restauración. Amado hermano, Dios es un Dios de restauración. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Él no quiere ver derrotado a su pueblo. Él no quiere verlo derrotado a usted y a mí. Él nos da cada día, cada mañana, dice la palabra, son nuevas las misericordias de Dios. Él nos da cada día, hermanos, oportunidades para que nosotros
podamos volver a ese primer amor, podamos caminar con Él en victoria, porque Dios en sus planes está el bendecirnos. Por otro lado, fíjese, este es uno de los factores de la restauración, los factores del avivamiento. ¿Está en los planes de Dios restaurar a su pueblo? Sí. ¿Está en los planes de Dios, hermanos, levantar y restituir y restaurar a sus hijos, al pueblo de Dios? Sí. Pero en segundo lugar, el profeta tenía que profetizar la palabra. En el versículo 4 dice: profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Profetizar es la acción de declarar la palabra de Dios, en este caso sobre el pueblo de Israel en cautiverio. Hermanos, el pueblo es representado aquí como un valle o un montón de huesos secos. Pero Dios dice: profetiza, es decir, declara mi palabra. Hermanos amados, tenemos que declarar la palabra de Dios. Debemos de declarar la palabra de Dios sobre nuestra vida. Debemos de declarar la palabra de Dios sobre nuestra familia, la palabra de Dios sobre la iglesia, la palabra de Dios sobre las naciones. Debemos de declarar lo que Dios dice en su palabra. No lo que yo creo, lo que pienso, sino lo que Dios dice en su palabra. Hermanos, los propósitos de Dios son para bien. Los propósitos de Dios son para bendición de nuestra vida. Y es la palabra la que nos da vida. Es la palabra la que aviva, hermanos, la esperanza en nuestro corazón. Lo que nuestro país necesita es que profeticemos la palabra, que declaremos la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el mensaje de la respuesta de Dios para los tiempos de crisis de los seres humanos, que se escondan en Cristo, que busquen a Jesucristo, porque Él es el único Dios verdadero y el que puede sacarlos adelante en medio de la tragedia que estamos viviendo. Profetiza la palabra. Tenemos que predicar la palabra de Dios, la palabra de Cristo, hermano. El mensaje del Evangelio debe de ser la prioridad en nuestros labios y en nuestro corazón. Pero por otro lado también el profeta tenía que profetizar en el versículo 9, profetizar al Espíritu. Es decir, declarar, pedir, hermanos, la visitación del poder del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Hermanos amados, la palabra y el Espíritu son los que traen avivamiento a la iglesia, son los que traen avivamiento al cristiano, son los elementos que Dios utiliza, hermanos, para volvernos a Él, para volvernos a la obediencia, volvernos a la fe, volvernos a la santidad, volvernos al servicio, volvernos a la adoración, volvernos, hermanos, al cumplimiento de su comisión de predicar la palabra hasta los confines de la tierra. Hermanos, debemos de estar expuestos a la palabra y al Espíritu. En lo particular, cada uno de nosotros expongámonos a la palabra viva, expongámonos a la unción y el poder del Espíritu Santo, y usted me contará si usted no experimenta un poderoso avivamiento en su vida. Cuando nos exponemos a la palabra y al Espíritu de Dios, habrá avivamiento, no faltará el fuego, no faltará la gloria de Jehová en nuestras vidas. Y también, si nosotros profetizamos la palabra de Dios y no otras cosas, sino la palabra de Dios, hermanos, sobre la iglesia, sobre este mundo, y proclamamos la gloria del Espíritu Santo, y decimos como el profeta Ezequiel: Espíritu de Jehová, ven de los 4 puntos cardinales de la tierra y sopla sobre la iglesia. Aviva ese fuego, esa llama, ese pábilo que humea, avívalo. Esas brasas que se apagan, avívalas en mi corazón. Hermanos, la palabra y el Espíritu son vitales para el avivamiento espiritual. Nos faltaría tiempo acá para hablar acerca de los grandes resultados, pero sencillamente leerlos. Cuando, hermanos, llegamos a entender de que en los planes de Dios, Dios es un Dios de restauración, Dios piensa en la restauración, Dios piensa en el avivamiento de su pueblo, Dios piensa
en hacernos volver, hermanos, a su gloria, a su poder, a su presencia. Cuando somos expuestos a la palabra y a la obra del Espíritu Santo, el avivamiento viene. Y los resultados son maravillosos. Versículo 13, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová, el que hablé, lo hice, dice Jehová. Amado hermano, el resultado será que la iglesia va a ser envuelta en el fuego del Espíritu. Amado hermano, ¿qué es lo que la iglesia necesita hoy en día, hermano? Lo que necesitamos es la visitación del poder de Dios. Porque, hermano, el reino de Dios no consiste en palabras. El reino de Dios no consiste en obras del hombre. El reino de Dios consiste, amado hermano, en el poder de Dios. Es el poder de Dios, hermanos, al único que este mundo le hará caso. El que no cree a la palabra, creerá por las obras, creerá por el poder del Espíritu Santo. Y es un tiempo, hermanos, oportuno para que nosotros hagamos ver por el avivamiento del Espíritu Santo, hermanos, hagamos verle a este mundo que su visión está equivocada, que el rumbo que lleva es equivocada y que solamente Jesucristo salva, solamente Jesucristo restaura, solamente en Cristo hay esperanza. Y usted y yo tenemos, hermanos, como iglesia del Señor, la oportunidad de avivar este tiempo con el fuego del Espíritu. Comencemos con nosotros. Pidámosle al Espíritu Santo, aviva el fuego de tu presencia en mí corazón. Oremos y digámosle: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios de gloria, en esta hora, Señor amado, clamo, Padre, por esta carga, Señor amado, que siento en mi espíritu este día, Señor, para pedirte, Padre, que tú avives tu obra, Señor. Oh, nos unimos, Padre, a la oración de Habacuc, a la oración de los profetas de antaño, a la oración de Ezequiel, Señor amado, cuando vio la gloria de Jehová, Señor, la tristeza de que la gloria de Jehová abandonó, Señor amado, el templo, pero también la visión, Señor, gloriosa de que un día esa gloria que había abandonado el templo, esa gloria volvería a posarse sobre su pueblo, que lo levantaría, que lo restauraría, que le daría nueva vida, que lo levantaría como un ejército poderoso, Señor amado, para cumplir los propósitos divinos sobre la faz de la tierra, Padre. Oh Dios mío, haz lo mismo en nuestra vida, haz lo mismo en tu iglesia hoy en día, Padre. Oh Señor, que sea tu poder el que fluya a través de tu iglesia, Padre. Que sea, oh Dios, la obra del Espíritu Santo, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, Señor. Un nuevo Pentecostés, Padre. Derrama, mi Dios, el poder de tu Espíritu Santo una vez más sobre tu iglesia, Padre, y levántanos en el fuego del Espíritu para que proclamemos en este último tiempo, Señor, el amor de Cristo a las naciones. Y gracias desde ya, Señor, por esa cosecha de almas. Oh, gracias, Padre, por esa cosecha de almas que tú traes, Señor. Oh, Padre, de todas las naciones, Señor, porque tú vienes pronto, Padre, y queremos que tú nos encuentres, Señor, viviendo como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, una iglesia preparada para tu venida, una iglesia obediente a la gran comisión hasta el último día de nuestra existencia. Padre amado, bendice a tu iglesia, Señor amado, ayúdanos a buscar profundamente, Señor, un avivamiento personal, un avivamiento familiar, un avivamiento ministerial, un avivamiento congregacional, un avivamiento nacional, un avivamiento mundial, Padre. Oh Dios mío, que el poder de tu Espíritu Santo haga esa obra, Señor, porque la necesitamos hoy más que nunca. Bendice a tu pueblo, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Queremos ser
como se dijo de Juan el Bautista, la antorcha que ardía. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, y les invito a que sigamos orando para que Dios nos dé personalmente un avivamiento poderoso del Espíritu Santo en nuestra vida. Un nuevo Pentecostés nos envuelva para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga.